Capítulo 5. Los sábados por la noche siempre cenábamos lo mismo en Pensy. Lo consideraban una gran cosa porque nos daban un filete. Apostaría la cabeza que lo hacían porque como el domingo era día de visita, Turner pensaba que todas las madres preguntarían a sus hijos qué habían cenado la noche anterior y el niño contestaría un filete. Menudo timo. Había que ver el tal filete, un pedazo de suela seca y dura que no había por dónde meterle mano. Para acompañarlo nos daban un puré de patatas lleno de grumos y de postre un bizcocho negruzco que solo se comían los del elemental, que a los pobres lo mismo les daba, y tipos como Ackley que se zampaban lo que les echaran. Pero cuando salimos del comedor tengo que reconocer que fue muy bonito. Habían caído como 3 pulgadas de nieve y seguía nevando a manta. Estaba todo precioso. Empezamos a tirarnos bolas unos a otros y a hacer el indio como locos. Fue un poco cosa de críos, pero nos divertimos muchísimo. Como no tenía plan con ninguna chica, yo y un amigo mío, un tal Mal Brossard que estaba en el equipo de lucha libre, decidimos irnos en autobús a Hagerstown a comer una hamburguesa y ver alguna porquería de película. Ninguno de los dos tenía ninguna gana de pasarse la noche mano sobre mano. Le pregunté a Mal si le importara que viniera Ackley con nosotros. Se me ocurrió decírselo porque Ackley nunca hacía nada los sábados por la noche. Se quedaba en su habitación a reventarse granos. Mal dijo que no le importaba, pero tampoco le volvía loco la idea. La verdad es que a Ackley no le caía muy bien. Nos fuimos a nuestras respectivas habitaciones a arreglarnos un poco, y mientras me ponía los chanclos le grité a Ackley que si quería venir al cine con nosotros. Me oyó perfectamente a través de las cortinas de la ducha, pero no dijo nada. Era de esos tíos que tardan 1 hora en contestar. Al final vino y me preguntó con quién iba. Les juro que si un día naufragara y fueran a rescatarle en una barca, antes de dejarse salvar preguntaría quién iba remando. Le dije que iba con Mal Brossard. Ese cabrón. Bueno, espera un segundo. Cualquiera diría que le estaba haciendo a uno un favor. Tardó en arreglarse como 5 horas. Mientras esperaba, me fui a la ventana, la abrí e hice una bola de nieve directamente con las manos, sin guantes ni nada. La nieve estaba perfecta para hacer bolas. Iba a tirarla a un coche que había aparcado al otro lado de la calle, pero al final me arrepentí. Daba pena con lo blanco y limpio que estaba. Luego pensé en tirarla a una boca de agua de esas que usan los bomberos, pero también estaba muy bonita, tan nevada. Al final no la tiré. Cerré la ventana y me puse a pasear por la habitación apelmazando la bola entre las manos. Todavía la llevaba cuando subimos al autobús. El conductor abrió la puerta y me obligó a tirarla. Le dije que no pensaba echársela a nadie, pero no me creyó. La gente nunca se cree nada. Brossard y Ackley habían visto ya la película que ponían aquella noche, así que nos comimos un par de hamburguesas, jugamos un poco a la máquina de las bolitas y volvimos a Pensy en el autobús. No me importó nada no ir al cine. Ponían una comedia de Cary Grant, de esas que son un rollazo. Además, no me gustaba ir al cine con Brossard ni con Ackley. Los dos se reían como hienas de cosas que no tenían ninguna gracia. No había quien lo aguantara. Cuando volvimos al colegio eran las 9 menos cuarto. Brossard era un maniático del bridge y empezó a buscar a alguien con quien jugar por toda la residencia. Ackley, para variar, aparcó en mi habitación. Solo que esta vez, en lugar de sentarse en el sillón de Stradlater, se tiró en mi cama y el muy marrano hundió la cara en mi almohada. Luego empezó a hablar con una voz de lo más monótona y a reventarse todos sus granos. Le eché con 1000 indirectas, pero el tío no se largaba. Siguió dale que te pego hablando de esa chica con la que decía que se había acostado durante el verano. Me lo había contado ya 100 veces y cada vez de un modo distinto. Una te decía que se la había tirado en el Buick de su primo y a la siguiente que en un muelle. Naturalmente todo era puro cuento. Era el tío más virgen que he conocido. Hasta dudo que hubiera metido mano a ninguna. Al final le dije por las buenas que tenía que escribir una composición para Stradlater y que a ver si se iba para que pudiera concentrarme un poco. Por fin se largó, pero al cabo de remolonear horas y horas. Cuando se fue me puse el pijama, la bata y la gorra de casa y me senté a escribir la composición. Lo malo es que no podía acordarme de ninguna habitación ni de ninguna casa como me había dicho Stradlater, pero como de todas formas no me gusta escribir sobre cuartos ni edificios ni nada de eso, lo que hice fue describir el guante de béisbol de mi hermano Ali, que era un tema estupendo para una redacción. De verdad, era un guante para la mano izquierda porque mi hermano era zurdo. Lo bonito es que tenía poemas escritos en tinta verde en los dedos y por todas partes. Ali los escribió para tener algo que leer cuando estaba en el campo esperando. Ahora Ali está muerto. Murió de leucemia el 18 de julio de 1946 mientras pasábamos el verano en Maine. Les hubiera gustado conocerle. Tenía 2 años menos que yo y era 50 veces más inteligente. Era enormemente inteligente.
Sus profesores escribían continuamente a mi madre para decirle que era un placer tener en su clase a un niño como mi hermano. Y no lo decían porque sí, lo decían de verdad. Pero no era solo el más listo de la familia, era también el mejor en muchos otros aspectos. Nunca se enfadaba con nadie. Dicen que los pelirrojos tienen mal genio, pero Ali era una excepción, y eso que tenía el pelo más rojo que nadie. Les contaré un caso para que se hagan una idea. Empecé a jugar golf cuando tenía solo 10 años. Recuerdo una vez, el verano en que cumplí los 12 años, que estaba jugando y de repente tuve el presentimiento de que si me volvía vería a Ali. Me volví y allí estaba mi hermano, montando en su bicicleta al otro lado de la cerca que rodeaba el campo de golf. Estaba nada menos que a unas 150 yardas de distancia, pero le vi claramente. Tan rojo tenía el pelo. Dios, qué buen chico era. A veces en la mesa se ponía a pensar en alguna cosa y se reía tanto que poco le faltaba para caerse de la silla. Cuando murió tenía solo 13 años y pensaron en llevarme a un psiquiatra y todo porque hice añicos todas las ventanas del garaje. Comprendo que se asustaran, de verdad. La noche que murió dormí en el garaje y rompí todos los cristales con el puño solo de la rabia que me dio. Hasta quise romper las ventanillas del coche que teníamos aquel verano, pero me había roto la mano y no pude hacerlo. Pensarán que fue una estupidez, pero es que no me daba cuenta de lo que hacía y además ustedes no conocían a Ali. Todavía me duele la mano algunas veces cuando llueve y no puedo cerrar muy bien el puño, pero no me importa mucho porque no pienso dedicarme a cirujano, ni a violinista, ni a ninguna de esas cosas. Pero, como les decía, escribí la redacción sobre el guante de béisbol de Ali. Daba la casualidad de que lo tenía en la maleta, así que copié directamente los poemas que tenía escritos. Solo que cambié el nombre de Ali para que nadie se diera cuenta de que era mi hermano y pensara que era el de Stradlater. No me gustó mucho usar el guante para una composición, pero no se me ocurrió otra cosa. Además, como tema, me gustaba. Tardé como una hora porque tuve que utilizar la máquina de escribir de Stradlater que se atascaba continuamente. La mía se la había prestado a un tío del mismo pasillo. Cuando acabé, eran como las 10:30. Como no estaba cansado, me puse a mirar por la ventana. Había dejado de nevar, pero de vez en cuando se oía el motor de un coche que no acababa de arrancar. También se oía roncar a Ackley. Los ronquidos pasaban a través de las cortinas de la ducha. Tenía sinusitis y no podía respirar muy bien cuando dormía. Lo que es el tío tenía de todo: sinusitis, granos, una dentadura horrible, halitosis y unas uñas espantosas. El muy cabrón hasta daba un poco de lástima. Capítulo 6. Hay cosas que cuesta un poco recordarlas. Estoy pensando en cuando Stradlater volvió aquella noche después de salir con Jane. Quiero decir que no sé qué estaba haciendo yo exactamente cuando oí sus pasos acercarse por el pasillo. Probablemente seguía mirando por la ventana, pero la verdad es que no me acuerdo. Quizá porque estaba muy preocupado y cuando me preocupo mucho me pongo tan mal que hasta me dan ganas de ir al baño. Solo que no voy porque no puedo dejar de preocuparme para ir. Si ustedes hubieran conocido a Stradlater, les habría pasado lo mismo. He salido con él en plan de parejas un par de veces y sé perfectamente lo que digo. No tenía el menor escrúpulo, de verdad. El pasillo tenía piso de linoleum y se oían perfectamente las pisadas acercándose a la habitación. Ni siquiera sé dónde estaba sentado cuando entró, si en la repisa de la ventana, en mi sillón o en el suyo, les juro que no me acuerdo. Entró quejándose del frío que hacía, luego dijo: ¿Dónde se ha metido todo el mundo? Esto parece el depósito de cadáveres. Ni me molesté en contestarle. Si era tan imbécil que no se daba cuenta de que todos estaban durmiendo o pasando el fin de semana en casa, no iba a molestarme yo en explicárselo. Empezó a desnudarse. No dijo nada de Jane, ni una palabra. Yo solo le miraba. Todo lo que hizo fue darme las gracias por haberle prestado la chaqueta de pata de gallo. La colgó en una percha y la metió en el armario. Luego, mientras se quitaba la corbata, me preguntó si había escrito la redacción. Le dije que la tenía encima de la cama. La cogió y se puso a leerla mientras se desabrochaba la camisa. Ahí se quedó, leyéndola mientras se acariciaba el pecho y el estómago con una expresión de estupidez supina en la cara. Siempre estaba acariciándose el pecho y la cara. Se quería con locura el tío. De pronto dijo: «Pero, ¿a quién se le ocurre, Holden? ¿Has escrito sobre un guante de béisbol?» «¿Y qué?», le contesté más frío que un témpano. «¿Cómo que y qué? Te dije que describieras un cuarto o algo así». «Dijiste que no importaba con tal que fuera descripción. ¿Qué más da que sea sobre un guante de béisbol?» «¡Maldita sea!». Estaba negro el tío, furiosísimo. «Todo tienes que hacerlo al revés», me miró. «No me extraña que te echen de aquí. Nunca haces nada a derechas. Nada».
Muy bien, entonces devuélvemela, le dije. Se la arranqué de la mano y la rompí. ¿Por qué has hecho eso? Dijo. Ni siquiera le contesté. Eché los trozos de papel a la papelera y luego me tumbé en la cama. Los dos guardamos silencio un buen rato. Él se desnudó hasta quedarse en calzoncillos y yo encendí un cigarrillo. Estaba prohibido fumar en la residencia, pero a veces lo hacíamos cuando todos estaban dormidos o en sus casas y nadie podía oler el humo. Además, lo hice a propósito para molestar a Stradlater. Le sacaba de quicio que alguien hiciera algo contra el reglamento. Él jamás fumaba en la habitación, solo yo. Seguía sin decir una palabra sobre Jane, así que al final le pregunté, ¿cómo es que vuelves a esta hora si ella solo había pedido permiso hasta las 9:30? ¿La hiciste llegar tarde? Estaba sentado al borde de su cama cortándose las uñas de sus pies. Solo un par de minutos, dijo. ¿A quién se le ocurre pedir permiso hasta esa hora un sábado por la noche? Dios mío, cómo le odiaba. ¿Fuisteis a Nueva York? Le dije. ¿Estás loco? ¿Cómo íbamos a ir a Nueva York si solo teníamos hasta las 9:30? Mala suerte, me miró. Oye, si no tienes más remedio que fumar, ¿te importaría hacerlo en los lavabos? Tú te largas de aquí, pero yo me quedo hasta que me gradúe. No le hice caso. Seguí fumando como una chimenea. Me di la vuelta, me quedé apoyado sobre un codo y le miré mientras se cortaba las uñas. Menudo colegio. A donde uno mirase siempre veía a un tío o cortándose las uñas o reventándose los granos. ¿Le diste recuerdos míos? Sí. El muy cabrón mentía como un cosaco. ¿Qué dijo? ¿Sigue dejando todas las damas en la fila de atrás? No se lo pregunté. No pensarás que nos hemos pasado la noche jugando a las damas, ¿no? No le contesté. ¡Oh! ¿Cómo le odiaba? Si no fueron a Nueva York, ¿qué hicieron? No podía controlarme, la voz me temblaba de una manera horrorosa. Qué nervioso estaba. Tenía el presentimiento de que había pasado algo. Estaba acabando de cortarse las uñas de los pies. Se levantó de la cama en calzoncillos, tal como estaba, y empezó a hacer el idiota. Se acercó a mi cama y, de broma, me dio una serie de puñetazos en el hombro. Deja ya de hacer el indio, le dije. ¿A dónde la has llevado? A ninguna parte. No bajamos del coche. Volvió a darme otro puñetazo en el hombro. Venga, no jorobes, le dije. ¿Del coche de quién? De Ed Banky. Ed Banky era el entrenador de baloncesto. Protegía mucho a Stradlater porque era el centro del equipo, por eso le prestaba su coche cuando quería. Estaba prohibido que los alumnos usaran los coches de los profesores, pero esos cabrones deportistas siempre se protegían unos a otros. En todos los colegios donde he estado pasaba lo mismo. Stradlater siguió atizándome en el hombro, llevaba el cepillo de dientes en la mano y se lo metió en la boca. ¿Qué hiciste? ¿Tirártela en el coche de Ed Banky? ¿Cómo me temblaba la voz? Vaya manera de hablar. ¿Quieres que te lave la boca con jabón? Eso es lo que hiciste, ¿no? Secreto profesional, amigo. No me acuerdo muy bien de qué pasó después. Lo único que recuerdo es que salté de la cama como si tuviera que ir al baño o algo así y que quise pegar con todas mis fuerzas en el cepillo de dientes para clavárselo en la garganta. Solo que fallé. No sabía ni lo que hacía. Le alcancé en la sien, probablemente le hice daño, pero no tanto como quería. Podría haberle hecho mucho más, pero le pegué con la derecha y con esa mano no puedo cerrar muy bien el puño por lo de aquella fractura de que les hablé. Pero, como iba diciendo, cuando me quise dar cuenta estaba tumbado en el suelo y tenía encima a Stradlater con la cara roja de furia. Se me había puesto de rodillas sobre el pecho y pesaba como una tonelada. Me sujetaba las muñecas para que no pudiera pegarle. Le habría matado. ¿Qué te ha dado? Repetía una y otra vez con la cara cada vez más colorada. ¡Quítame esas cochinas rodillas de encima! Le dije casi gritando. ¡Quítate de encima, cabrón! No me hizo caso. Siguió sujetándome las muñecas mientras yo le gritaba hijo de puta como unas 5000 veces seguidas. No recuerdo exactamente lo que le dije después, pero fue algo así como que creía que podía tirarse a todas las tías que le diera la gana y que no le importaba que una chica dejara a todas las damas en la última fila ni nada porque era un tarado. Le ponía en negro que le llamara tarado. No sé por qué, pero a todos los tarados les revienta que se lo digan. ¡Cállate, Holden! Me gritó con la cara como la grana. Te lo aviso, si no te callas, te parto la cara. Estaba hecho una fiera. Quítame esas rodillas cochinas de encima, le dije. Si lo hago, ¿te callarás? No le contesté. Holden, si te dejo en paz, ¿te callarás? Repitió. Sí. Me dejó y me levanté. Me dolía el pecho horriblemente porque me lo había aplastado con las rodillas. Eres un cochino, un tarado y un hijo de puta, le dije. Aquello fue la puntilla. Me plantó la manzana delante de la cara. Ándate con ojo, Holden, te lo digo por última vez. Si no te callas, voy a... ¿Por qué tengo que callarme?
le dije casi a gritos. Eso es lo malo que tenéis todos vosotros los tarados, que nunca queréis admitir nada. Por eso se os reconoce enseguida. No podéis hablar normalmente de... Se lanzó sobre mí, y en un abrir y cerrar de ojos me encontré de nuevo en el suelo. No sé si dejó a llegarme knockout o no. Creo que no. Me parece que eso solo pasa en las películas. Pero la nariz me sangraba a chorros. Cuando abrí los ojos lo tenía encima de mí. Llevaba su neceser debajo del brazo. «¿Por qué no has de callarte cuando te lo digo?», me dijo. Estaba muy nervioso, creo que tenía miedo de haberme fracturado el cráneo cuando me pegó contra el suelo. Ojalá me lo hubiera roto. «Tú te lo has buscado, ¿qué leches?». Oh, no estaba poco preocupado el tío. «Ve a lavarte la cara, ¿quieres?», me dijo. Le contesté que por qué no iba a lavársela él, lo cual fue una estupidez, lo reconozco, pero estaba tan furioso que no se me ocurrió nada mejor. Le dije que camino del baño no dejara de cepillarse a la señora Smith, que era la mujer del portero y tenía 65 años. Me quedé sentado en el suelo hasta que oí a Stradlater cerrar la puerta y alejarse por el pasillo hacia los lavabos. Luego me levanté. Me puse a buscar mi gorra de casa, pero no podía dar con ella. Al final la encontré. Estaba debajo de la cama. Me la puse con la visera para atrás, como a mí me gustaba, y me fui a mirar al espejo. Estaba hecho un Cristo. Tenía sangre por toda la boca, por la barbilla y hasta por el batín y el pijama. En parte me asustó y en parte me fascinó. Me daba un aspecto de duro de película impresionante. Solo he tenido 2 peleas en mi vida y las he perdido las 2. La verdad es que de duro no tengo mucho. Si quieren que les diga la verdad, soy pacifista. Pensé que Ackley habría oído todo el escándalo y estaría despierto, así que crucé por la ducha y me metí en su habitación para ver qué estaba haciendo. No solía ir mucho a su cuarto. Siempre se respiraba allí un tufillo raro por lo descuidado que era en eso del aseo personal. Con eso llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó mi trabajo, por favor apóyame con un like, comentando y compartiendo mi contenido. Así me ayudas en esta importantísima misión de que mi canal crezca. Y principalmente, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte mis próximas narraciones. Que tengas un día genial y hasta la próxima.